Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Álvarez Álvarez y hoy les voy a presentar un circuito RLC en la materia de ecuaciones diferenciales y se va a utilizar de la transformada de Laplace para resolverlo. Aquí, por ejemplo, vemos que realizamos el modelo matemático de la ecuación diferencial del capacitor. Aquí se hace, después la solución homogénea, se reemplazan los valores elegidos en la ecuación, que mi primer circuito fue una resistencia de 5.1K, mi capacitor de 22 microfaradios y mi bobina de 10 milihenrios. Y se resuelve todo. Y la solución, ahora la solución homogénea, hacer la fuerza externa de 5 volts de entrada, la solución particular debe ser constante, o sea que son 5. Ahora la solución general. Ahora se suman ambas soluciones, la que nos dio la homogénea y no homogénea, y, y ahí aquí se suman. Ahora, la función transferencia es la transformada de Laplace de salida de la entrada con condiciones iniciales a cero. Aquí está la gráfica de la solución general. Este es de mi primer circuito, que es de 2200 microfaradios a 5 volts. Por ejemplo, aquí vemos cómo, cómo nos forma esta pendiente. Aquí es cuando se carga, cuando se carga el capacitor. Más o menos se carga como al 40 y algo, 40, sí, como al 50. De hecho, aquí me dice cuánto tiempo tarda el capacitor en llenarse, 46.1 segundos. ¿A qué voltaje converge? Esto significa que al tope, o sea, a lo que puede llegar al máximo. O sea, a 5 volts lo que se le metió. Aquí 4.91 a lo que llega. Y este fue mi primer circuito. Este lado es el voltaje que le entra y de este lado el tiempo en que tarda en llenarse. En qué valor comienza a llenarse? Comienza en cero porque está vacío el capacitor. ¿Tiene sentido la gráfica? Sí, debido a que se visualiza la cara del capacitor de forma exponencial. No oscila, pues por ejemplo aquí vemos que no tiene ninguna oscilación, es una exponencial. ¿Tiene sentido si oscila o no? Tiene sentido porque se estabiliza con el paso del tiempo. En la simulación, ¿qué pasa si aumentas el valor de la resistencia? Cambia alguna dinámica del voltaje del capacitor. Mientras más valga la resistencia, más tarda en llenarse el capacitor. Por ejemplo, tenemos un capacitor de 2200 microfaradios y una resistencia muy grande, pues va a tardar más el tiempo en llenarse. Pero si pones una resistencia más pequeña, pues va a tardar menos tiempo en llenarse. Pocas palabras. En la simulación, ¿qué pasa si aumentas el valor del inductor? ¿Cambia alguna dinámica del voltaje del capacitor? Pues tiene una respuesta más lenta. Aquí también me falta la otra. En la simulación, ¿qué pasa si disminuyes el valor? Bueno, esa ya la dije. En la simulación, ¿qué pasa si disminuyes el valor del inductor? Cambia alguna dinámica del voltaje del capacitor. Se hace una menor oposición al cambio, ocasionando una respuesta más rápida. Aquí vemos mi circuito. Esta es mi resistencia, por lo que empecé de 5.1K, 1K, y acá en nuestro capacitor, 2200 microfaradios. Aquí nuestra bobina de 10 milihenrios. Y aquí vemos la alimentación, donde entra 5 volts. Aquí la patita de la resistencia va a positivo. Y de aquí llega una de las patas de la bobina. Y la otra pata de la bobina va a la parte del capacitor. Y la terminal negativa del capacitor va a la negativa, para que se cierre el circuito y fuera todo. Y aquí hicimos nuestra conexión con el osciloscopio y todo eso, las puntas. Aquí vemos que esta punta está conectada a la pata del capacitor del positivo y la otra está la parte negativa. Por eso nos dice cómo se descarga, cuánto tiempo tarda en cargarse o descargarse. Eh, Aquí está la parte del osciloscopio. Aquí vemos cómo hace la exponencial. Y aquí utilizamos los cursores para medir en cuánto tiempo tarda en llenarse.
Aquí nos dice que tarda un 44.80 segundos a un voltaje que converge a 4.72 volts, a su, bueno, lo que llega al máximo. Y utilizamos 2 volts, o sea, eso significa que cada cuadrito vale 2 volts. O sea, 2 más 2 más 0.5 son 5 volts. Y aquí, o sea, ¿cuánto tiempo tarda el computador en llenarse? Ah, pues 46.1 segundos en la simulación. Ah, pero en el osciloscopio tarda 44.80 segundos. O sea, no es grande, no es muy grande la diferencia, es casi similar. Aquí voltaje converge a 4.91 volts y el osciloscopio a 4.72 volts. Esa es la capacidad que alcanza a llenarse. Las respuestas son exactamente iguales porque no son exactamente, pero se parecen. Los motivos pueden ser por algún cambio en los valores de la resistencia o algo parecido. Causa algún efecto en la protoboard porque es de precisión. Los tiempos de llenado en ambas gráficas coinciden. No exactamente, pero la diferencia es la mínima, ¿sabes? No se gana con mucho, ¿sabes? Son un poquito, con poco tiempo. Conclusiones de la gráfica, el osciloscopio se observa en el canal 1 el voltaje de entrada y en el canal 2 el voltaje del capacitor, el cual incrementa hasta llegar al valor de fuente de 5 volts. El tiempo que tarda en cargar y descargar depende de los valores de la bobina, resistencia del capacitor. Depende mucho de todo eso. Aquí cambiamos el valor del capacitor, tanto en la simulación como en la protoboard. Aquí pusimos, bueno, este es el que teníamos antes. Pusimos uno de 22 microfaradios. Y aquí hicimos toda la ecuación. Acá está nuestro siguiente, bueno, nuestra siguiente simulación. Igual nos fue una exponencial. Esto es el componente de un capacitor de 22 microfaradios, la resistencia de 5.1K y la bobina igual de 10 milihenrios. Y aquí, por lo que vemos, se llena más rápido. ¿Por qué? Porque el capacitor es más pequeño, aunque la resistencia es más grande, pero el capacitor es muy pequeño. Ya más o menos se llena como a esa altura, como a los 66.5, no, 0.65 segundos, más o menos llega al tope. Aquí está el osciloscopio, la medición. O sea, por lo que vemos aquí está muy pequeña, ¿sabes? Eso es porque se tarda no mucho en llenarse. Aquí 600.60 milisegundos en llenarse, aunque tiene una resistencia muy grande. Igual aquí lo miden con los cursores. Cada cuadrito es el valor de 2 volts, o sea, son igual 5 volts. Aquí converge a 4.96 volts, es el tope de lo que llega. Acá tenemos los otros datos. ¿Cuánto tiempo tarda en el capacitor en llenarse? Ah, en la simulación, 0.670 segundos. En el osciloscopio, 0.660 segundos. ¿A qué voltaje converge? A 4.98 volts. Y en el osciloscopio, a 4.96 volts. O sea, no es mucho la diferencia, es mínima. ¿En qué tiempo el sistema se estabiliza y por qué? Ah, después de los 0.670 segundos. Aquí cambiamos el valor de la resistencia, tanto en la simulación como en la proto. Y aquí igual hicimos, bueno, la cambiamos por una resistencia de 2K. Antes teníamos la de 5.1K y acá nos presta. Hicimos toda la ecuación. Acá está la gráfica. De hecho, lo hicimos en MATLAB. Acá una exponencial. Aquí vemos que tarda en llenarse aproximadamente como en los 22, por ahí más o menos. Aquí vemos por aquí. Y acá tenemos la simulación, que es una exponencial, y nos dice cuánto tiempo tarda en llenarse, gracias a los cursores que tenemos en cada lado. Y dice que tarda 20.40 segundos y converge a 4.96 volts. De hecho, aquí tenemos la tablita, los datos. En la simulación nos tarda 22 segundos. En el osciloscopio nos tarda 20.40 segundos. Y en la simulación, bueno, acá hay voltaje converge a 4.96. Acá en el osciloscopio 4.96. Ahí sí nos da lo mismo. Conclusiones: durante esta práctica se lleva a cabo el estudio de un circuito RLC partiendo de su representación mediante una ecuación diferencial de segundo orden. A partir del análisis se identificó que el comportamiento del voltaje en el capacitor es gradual y creciente, aproximándose al valor de la fuente sin presentar sobreimpulsos ni oscilaciones, lo cual corresponde a un sistema con alto amortiguador. Y pues esto es todo de la práctica.
Y muchas gracias. Nos vemos para la siguiente.